como resignados se retiraron con la esperanza de que sus hijos vuelvan con vida. Antes de mediodía, los habitantes del pueblo se concentraron en la plaza principal, escucharon las palabras del padre Thomas, la ceremonia, la bendición y la despedida de aquellos niños y jóvenes que se marchaban a la guerra. Los padres observaban manteniendo silencio, sus rostros de preocupación mostraban lágrimas que rodaban por sus mejillas. Antes de nuestra partida nos concedieron unos minutos para despedirnos de nuestros familiares. Fueron momentos de abrazos, lágrimas y recomendaciones. Me despedí de mis padres y abuelos con la esperanza de regresar vivo. Pronto se dio la orden de partida. Muchos de nosotros llevábamos charangos, en la espalda cargado el saquillo o aguayo con la merienda, tostado y pito. La mayoría de los reclutas fingía una sonrisa forzada, pero en el fondo de sus ojos se veía tristeza y preocupación. Al llegar a la salida del pueblo, la multitud de personas se detuvo observándonos silenciosamente y continuamos el recorrido por el camino de herradura. Nuestra caminata fue sin descanso y apresurada durante toda la tarde, lo cual hizo que nos agotemos físicamente. Al llegar la noche, el teniente Vargas dio la orden: alto. Niñitas, a descansar por 15 minutos. Cada uno buscaba un lugar donde descansar. Aprovechando el tiempo busqué a mis amigos hasta encontrarlos. ¿Cómo están? Hilarión, Froilán y Pío, agitados por el cansancio, me respondieron: saicascas. Cansados, en ese precioso momento aprovechamos el tiempo para hacer comentarios de nuestros familiares. Después del descanso la marcha continuó hasta la medianoche. Al llegar a Tacopaya ya vimos las casas que se hallaban a orillas del río. A unos metros se encontraba la línea del tren que venía desde Cochabamba, pero el cansancio y el sueño hacían que la mayoría de los reclutas caminemos lentamente. Lo más difícil era pasar al otro extremo del río. Quitándonos los pantalones nos metimos a esa agua fría, turbia, y con dificultades llegamos hasta el otro extremo de la orilla. El sargento Orellaria, que estaba al mando, ordenó a los soldados que nos ayuden a los reclutas a salir del agua. Temblorosos formamos para el control. Luego nos llevaron hasta una quebrada donde numerosos reclutas llegaron de diferentes lugares, descansaban en grupos. El frío era insoportable por la época de lluvia. Cubriéndonos con nuestros ponchos nos agrupamos los 4 amigos para descansar esa noche. A las 5 de la mañana empezó a caer la lluvia intensamente, ocasionando un desorden. Cada uno buscaba un lugar donde guarecerse a pesar de que la vigilancia era muy estricta. Pasaban las horas y el aguacero continuaba cayendo. La mayoría nos cubríamos con nuestros ponchos y sombreros, pero en nuestras miradas se veía la preocupación, el miedo y más que todo estábamos perdidos en otro mundo sin saber qué hacer. Las órdenes de los oficiales eran esperar el tren que venía desde Cochabamba. A las 10 de la mañana se escuchó el silbato de la locomotora y a medida que se aproximaba se veía con claridad el humo que lanzaba la máquina. De pronto la orden del capitán fue: a formar sarnas hasta contar 3. Apresurados los soldados nos empujaron, golpeándonos con la culata de los fusiles. Empapados de barro rojizo hasta la rodilla, fuimos agrupados como un rebaño de animales. El miedo crecía cuando más se aproximaba el tren. No faltó la desesperación de 3 muchachos que, aprovechando el descuido de los soldados, empezaron a correr por diferentes lugares. De pronto fueron sorprendidos. ¡Alto! ¡Alto! ¡Oh, disparamos! Ninguno de ellos obedeció la advertencia y se oyeron varios disparos. En ese momento uno de ellos cayó muerto al río por el impacto de una bala que le destrozó la nuca. Lo más triste fue que todos veíamos cómo su cuerpo era arrastrado por el agua. Sus amigos comentaron que tenía cumplidos los 14 años y era proveniente de la población de Bolívar. Los otros 2 muchachos fueron atrapados y traídos a golpes. El oficial que estaba al mando dijo: ya verán estos cobardes. El oficial aprovechó para golpearles en el rostro hasta tenderlos en el suelo y patearles en el cuerpo. Nosotros observábamos temerosos sin saber qué hacer.
El silbato del tren anunciaba su llegada y se veía a varios vagones repletos de jóvenes bolivianos controlados por centinelas desde los techos. En ese momento el capitán que estaba al mando recomendó: quiero que escuchen bien. A los desertores se los castiga con la pena de muerte. Inmediatamente ordenó que los lleven hacia la pared. Se veían los rostros de inocencia de estos dos muchachos. Desde la colina muchos pobladores observaban con odio y tristeza. Desde el interior de los vagones veían muchos ojos lo que sucedía. Sin perder más tiempo se dio la orden: apunten. 4 soldados apuntando sus fusiles hacia aquellos muchachos indefensos, con los rostros ensangrentados. La instrucción fue precisa: que impacte un proyectil en el pecho y el otro en la cabeza. De pronto dijo: fuego. Los 2 cuerpos cayeron al suelo y la lluvia convirtió en un riachuelo la sangre. Uno de los muchachos sujetaba con la mano el saquillo que contenía algunos alimentos. Muchos nos preguntamos: ¿qué dirían sus padres si los vieran a sus hijos así? ¿Cuál sería su reacción? Luego, el oficial autoritario ordenó a los pobladores que los entierren. Posteriormente ordenó: a los vagones. Desde las rendijas del vagón observábamos lo que sucedía con los 2 cadáveres. Los pobladores les sacaron sus ponchos para luego envolverlos y enterrarlos. El tren con su silbato anunció su partida. Poco a poco nos alejábamos del lugar mientras la lluvia continuaba. Me encontraba junto a Froilán, que estaba preocupado por separarnos de Pío, Hilarión y Cándido. En el interior compartíamos con muchachos Cambas, Cóchalos y Coya, sabiendo que muchos de nosotros no regresaríamos del infierno verde que nos esperaba. Sin hacer ningún comentario me puse a observar las miradas de tristeza hasta que me quedé dormido. A las 6 de la tarde el tren lanzaba su pitazo haciendo saber que ya llegábamos. Había gritos, empujones y curiosidad por observar desde las rendijas. Los que conocían gritaban: Oruro. Oruro. Llegamos por fin. Al llegar a la estación veía como nos esperaba una multitud de personas, con aplausos, saludos y flores. Al estacionar el tren, los soldados inmediatamente formaron un cordón de seguridad. Un oficial informó a sus superiores y de pronto dijo: a bajar hasta contar 3. Formamos en filas de 4, muchos nos preguntábamos dónde nos llevan. Ninguno tenían la respuesta correcta. Luego continuamos avanzando por las calles. A las 7 de la noche ingresamos por la huerta principal del Regimiento Camacho I de Artillería y recibimos la orden de esperar. Todos los reclutas observábamos a los soldados que habían recibido instrucción militar. Esa noche el comandante del regimiento dio un discurso de despedida con palabras de fortalecimiento para cumplir con el deber hacia la patria. Al final, el capellán dio una misa y su bendición a más de 800 soldados bolivianos de diferentes rincones del país que marchaban a la guerra. Aproximadamente a las 9 de la noche, los oficiales nos condujeron a diferentes sectores para descansar. Cada uno se cubría el cuerpo con lo que tenía. En un rincón, apoyados contra la pared, Froilán y yo estábamos muy pensativos por nuestros padres y por otro lado afectados por el dolor de aquellos 2 muchachos que fueron fusilados en Tacopaya. Muchos quedaron con traumas antes de participar en la guerra. Ambos hambrientos y sin hacer comentarios nos servimos pan con charque de cabra y luego el cansancio nos llevó a un sueño profundo. Al día siguiente muy temprano empezó la instrucción. Los oficiales nos indicaban que sería 3 días máximo, porque la patria necesitaba a sus hijos en el campo de batalla para que la defiendan de los enemigos a una costa de sus vidas. Pasaban los días y continuaban llegando jóvenes bolivianos de diferentes latitudes del territorio. Muchos de ellos dejaron a sus padres, esposas e hijos. Cuando llegó aquel día de la partida se escucharon las palabras de despedida de parte del comandante, se oyó misa y se recibió la bendición del capellán. Cada soldado de la tropa estaba equipado con un morral bolsón, una frazada, un fusil Mauser y el uniforme verde.
Se dio la orden de avanzar con dirección a la estación de trenes. Por la calle la gente nos despedía con aplausos, gritos y flores. ¡Viva Bolivia! ¡Viva nuestro ejército boliviano! A la llegada de la tropa, la banda militar interpretó música nacional de despedida. Una multitud de personas despedía a hijos y esposos con lágrimas, abrazos y gritos, mientras que los oficiales apresuraban el ingreso a los vagones y por último el control. Posteriormente, el tren anunció su partida con su silbato. Poco a poco, nos alejaba de la estación, pero muchos familiares